Ya. A primera vista tal vez parece un poco complicado, ¿no? Pero yo les voy a indicar ahorita algunas propiedades, ¿no? De figuras geométricas. Con esa propiedad que les voy a indicar va a ser más sencillo, ¿no? A ver, ya, quisiera que me tomen mucha atención entonces. Ya, aquí me dice uno, calcular el valor de x en el polígono siguiente. Y entonces, como se dan cuenta, aquí me presenta un polígono que es de cuatro lados, ¿verdad? Está ahí dos, está aquí tres, y si se dan cuenta, tiene cuatro lados. Me pide calcular esta x, ¿no? Aquí tengo una x, aquí también tengo otra x, ¿no? Entonces me pide calcular ese valor. Pero ahí en la X también tenemos un ángulo. Entonces me dice 2x, ahí tenemos un ángulo. Y aquí también tenemos otro ángulo. Entonces aquí tenemos un ángulo 2x. Aquí de la misma manera tenemos un ángulo 3x, ¿verdad? Y de la misma manera aquí van a existir otros ángulos, ¿verdad? Aquí vamos a tener otro ángulo. Y de la misma manera aquí vamos a tener otro ángulo. Ya, entonces para poder resolverlo existe una propiedad. Vamos a anotar lo que había, una propiedad de ángulos internos de un polígono de cuatro lados. Ya lo vamos a anotar de esa manera. Propiedad de ángulos internos para un polígono de cuatro lados, ¿ya? A ver, nos podemos dibujar un polígono cualquiera. Para un polígono vamos a dibujar de esta manera. Vamos a dibujar un polígono más o menos de esta manera, solo que tenga cuatro lados, ¿verdad? A ver, podemos poner un polígono de esta manera ya. Ahí si se dan cuenta casi es de forma trapezoidal, pero la idea es que tenga cuatro lados como en nuestro caso, ¿no? Aquí en el ejemplo de la misma manera tiene cuatro lados. Aquí de la misma manera tiene, este polígono tiene cuatro lados. Este polígono, ¿qué va a tener? Va a tener ángulos interiores, ¿verdad? A ver, podemos llamarlo aquí un ángulo A. Aquí podemos llamar un ángulo B. Aquí podemos llamar un ángulo C y al final un ángulo D. Entonces ahí tenemos los cuatro ángulos que, a ver, vamos a hacerlo aquí. Ahí vamos a tener el primer ángulo, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos los cuatro ángulos que son A, B, C y D. Ya. Entonces, esa propiedad, ¿qué me dice? Esa propiedad me dice, cuando tengamos un polígono de cuatro lados, sus ángulos internos, como en nuestro caso siempre la sumatoria de todos esos ángulos, va a ser 360. Es lo que me dice. O sea, me dice que A más este B, más este C, más este D, a ver, aquí tenemos más C, más este D, esa igualdad o esa sumatoria siempre va a ser 360 grados. Es lo que me indica, ¿no? Esa propiedad. Pues yo teniendo en cuenta esa propiedad, ya puedo resolver mi ejemplo. Pero más antecitos aquí en este punto, a ver, alguien me dice, ¿cuánto es este ángulo que tengo aquí? O sea, aquí en la esquina de la B y aquí en la esquina de la A. ¿Cuántos serían esos dos ángulos? A ver, alguien me dice, ¿cuánto sería? Ya en el chat me dice, a ver, Julio me dice 90, me dice. Ya, a ver, ¿alguien más? Ya, muy bien. Entonces sería correcto, ¿no es correcto? Entonces aquí tengo yo un ángulo de 90 y aquí de la misma manera un ángulo de 90. ¿Y eso por qué? Porque aquí también tenemos otra propiedad que es un ángulo recto, ¿verdad? Se llama ángulo recto o también, o como también ángulo perpendicular, ¿ya? Esa propiedad me dice que su mismo nombre me indica, cuando las líneas son perpendiculares, entonces el ángulo va a ser sí o sí 90 grados. Es lo que me indica, ¿no? Como en nuestro caso es perpendicular estas líneas, ¿no? Esta línea también es perpendicular. Entonces esos ángulos que tenemos aquí siempre va a ser igual a 90 grados. Entonces ahí podemos hacerlo, a ver.
Ya tenemos esos ángulos. Y aquí decimos 90 grados. Y aquí de la misma manera 90 grados. Entonces, a ver, también aquí podemos anotar los esos ángulos que tenemos ahí, 90 grados y 90 grados. Entonces, casi ya tenemos todos los datos, solo nos faltaría despejar la X. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos esta propiedad, ¿no? Esta propiedad de ángulos internos para una figura geométrica de cuatro lados. Decimos A más B más C más D. Pues yo puedo empezar de aquí, ¿no? Puedo decir que 90 grados más este 90 grados, más este ángulo que me dice que es 2x, que no sé cuánto es ese ángulo, más esta 3x, va a ser igual a 360 grados, ¿verdad? Entonces ahí hay cumplido esa propiedad. Y si se dan cuenta, aquí tenemos una ecuación con una incógnita que es la x, ¿verdad? Nosotros podemos resolverlo. Aquí 90 más 90 sería 180 grados, más 2x más 3x sería 5x, ¿verdad? Eso sería igual a 360 grados. Ya, ¿qué más puedo hacer aquí? A ver, puedo despejar 5x, que va a ser igual a 360 grados, menos este 180 que va al otro miembro a restar, ¿verdad? Que sería 100 menos 180 grados. ¿Qué más puedo hacer aquí? A ver, digo 5x va a ser igual a 360 menos 180 grados, va a ser igual a 180 grados, ¿verdad? Y de ahí sigo despejando la x, digo 180 grados, que va a ser dividido a 5, ¿verdad? Porque este está multiplicando y el otro miembro pasa a dividir. Entonces al final yo digo que x es igual a ver, 183,5, ¿cuánto es? A ver, ¿alguien me dice? Esa parte hay que resolverlo sin utilizar la calculadora, ¿verdad? Mejor si es mentalmente, ¿no? Pero también nos podemos apoyar en una operación auxiliar que podemos resolver. A ver, en el chat me dice Julio 36, ya muchas gracias. Entonces sería 36 grados, ¿verdad? Entonces al final mi respuesta sería esta X que estuve buscando porque me decía hallar el valor de X. Entonces mi respuesta correcta sería el inciso C, ¿no? Y tengo el inciso C. Ya, muy bien. A ver, tal vez alguna consulta, alguna pregunta que tengan sobre este ejemplo. Ya, creo que no hay preguntas, ¿no? Entonces vamos a pasar. mm, a ver, más antecitos aquí. Les quiero explicar algo. En algunos de los casos he visto también ejemplos que nos da una forma triangular, ¿no? De esta manera. Así, cuando tienen, sí, tres lados, ¿verdad? Un polígono lo llamaremos polígono de tres lados, ¿ya? De tres lados, ¿no? Como en nuestro caso tiene tres lados. Entonces, a ver, en ese caso también vamos a tener ángulos. A ver, este le podemos llamarlo A. Aquí vamos a tener otro ángulo que le podemos llamarlo B. Y aquí vamos a tener otro ángulo que le podemos llamarlo C. Y esa propiedad de sus ángulos internos, ¿cuánto sería? A ver, alguien me dice, ¿cuánto es esa propiedad? O la sumatoria de sus ángulos internos, ¿a qué sería igual? Aquí habíamos dicho que era igual a 360, ¿no? Los ángulos internos de una figura geométrica que tiene cuatro lados, ¿no? A ver, ahí en el chat me dice, ya Julio, Juan me dicen 180 grados. Ya, muy bien, entonces sería eso, ¿no? Sería A más B más C, sería 180 grados, ¿no? Ahí tendríamos 180 grados. Entonces esas cositas básicas, ¿no? De geometría, también de la trigonometría, hay que aprenderse, ¿no? Entonces, ya. Pues vamos a pasar al otro ejemplo. A ver, vamos a resolverlo, ¿ya? Vamos a leerlo primeramente. En el chat ya Daralit me dice también que es la C. Ya, ya, muy bien. Vamos a hacerlo entonces. Ya me dice, si PQRS es un cuadrado de 9 centímetros por lado, ¿cuál es el área de la región sombreada en centímetros cuadrados? Me dice. Y aquí me dice que PQR es un cuadrado de 9 centímetros.
por lado. Entonces, este es, ¿no? Este cuadradito PQRS, ¿no? En el chat, a ver, me dice, cada uno me dice que es la C, ¿ya? Ya, este es un cuadradito que me dice que es de 9 centímetros por lado. Entonces, ¿cómo se trata de un cuadrado? Ambos lados van a ser iguales, ¿verdad? Entonces yo puedo decir 9 centímetros y también su base va a ser 9 centímetros. En sí, ambos lados van a ser 9 centímetros. Entonces ahí voy a tener las dimensiones del cuadrado. Ya, y me pide cuál es el área de la región sombreada. Me pide esta área que está aquí, ¿no? De la parte sombreada, de la parte oscura que está aquí. Entonces, me pide cuánto es esta área, ¿no? ¿Cuánto mide esta área? Entonces, me pide eso. Y me pide en centímetros cuadrados. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? A ver, yo me doy cuenta a principios aquí, ¿no? Me puedo dar cuenta que tengo dos figuras geométricas conocidas. Por ejemplo, aquí tengo un cuadrado. Y en el fondo, si se dan cuenta, tengo un triángulo, ¿no? Aquí tengo un triángulo, a ver, ahí no, tengo un triángulo y en la parte externa tengo un cuadrado. Entonces tengo dos figuras conocidas. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? A ver, primeramente yo puedo calcular el área del cuadrado, ¿no? Aquí puedo decir, vamos a hacerlo con otro color, ¿dónde está? Ahí. Puedo calcular el área del cuadrado. Posteriormente puedo calcular el área de ese triángulo que tengo aquí. A ver, vamos a dibujar. Y calculo las dos áreas. Y al final, obteniendo esas áreas, yo puedo restarlo, ¿no? Yo puedo restarlo y esa igualdad me va a dar la región del área sombreado, ¿no? La región del área sombreada. O sea, vamos a calcular esta área, vamos a restar esta parte, entonces vamos a tener esta área sombreada que tenemos aquí. Entonces vamos a obtener esa área. Primeramente vamos a decir del cuadrado. A ver, del cuadrado del área, ¿cuánto es la fórmula o la ecuación? A ver, quisiera que me digan en el chat. También posteriormente vamos a necesitar del área del triángulo. A ver, también me indican cuánto es. A ver, en el chat. También vamos a necesitar el área del triángulo, ¿no? El área del triángulo. Vamos a anotar entonces, el área del cuadrado va a ser, el área va a ser igual a lado por lado, ¿verdad? Lado por lado. Este lado por el otro lado que son iguales, ¿verdad? Y el área del triángulo va a ser área, que va a ser base por su altura sobre 2, ¿verdad? Base por su altura sobre 2. Entonces ya tenemos las dos áreas que posteriormente ya podemos reemplazarlo. Ya, decimos que la área es igual del cuadrado lado por lado, que va a ser 9 centímetros por 9 centímetros. Entonces aquí decimos que el área es igual a 9 por 9 va a ser 81 centímetros al cuadrado, no 81 centímetros al cuadrado. Entonces ya tenemos el área del cuadrado, nos tocaría el área del triángulo. Entonces aplicamos esto. El área que es base por su altura sobre 2. Entonces aquí vamos a identificar cuál va a ser nuestra altura y cuál va a ser nuestra base, ¿ya? Entonces nuestra base va a ser esto, ¿no? Esto que tenemos aquí, que nos dice que es 9 centímetros, ¿no? Y la altura va a ser desde la parte superior hasta la parte inferior de nuestro triángulo. En sí va a ser toda esta altura que está con líneas segmentadas, ¿no? A ver, pues esta altura, la altura del triángulo, ¿cuánto va a ser? A ver si esto lo prolongo aquí, lo llevo aquí, es igual a 9 centímetros, ¿verdad? Entonces va a ser el mismo que del cuadrado. Entonces yo puedo decir que mi base va a ser 9 centímetros y mi altura va a ser también 9 centímetros, ¿no? Ahí tengo base y su altura del triángulo. Entonces yo digo, aquí la base va a ser 9 centímetros y también la altura va a ser 9 centímetros. Que eso es igual, aquí vamos a hacerlo, el área va a ser igual a 9 por 9, 81 centímetros al cuadrado sobre 2, ¿no? Sobre 2. Ya, y esa igualdad, a ver, y esa división, ¿cuánto me da? A ver, 81, 80 entre 2 sería 40, como es 81 sería 4,5 centímetros cuadrados, ¿verdad? 40,5 centímetros cuadrados. Ya, y ahí pues ya tengo las dos áreas
como ya tengo las dos áreas, ver aquí había dicho que mi área sombreada, pero vamos a hacerlo al revés. Y aquí mi área sombreada entonces va a ser al área del cuadrado, que es 81, ¿no? Siempre las unidades, centímetros al cuadrado, menos 40,5 centímetros cuadrados, ¿verdad? 40,5 centímetros al cuadrado. Entonces ahí lo tengo, ¿no? La área sombreada que lo voy a calcular. Entonces al final, mi área sombreada haciendo esa resta va a ser, aquí no es la mitad, ¿no? De 81 en sí esto, entonces también va a ser 40,5 centímetros al cuadrado. Como también creo que la mayoría me estaba indicando que era el inciso C, ¿verdad? Que era el inciso C. Ahí tenemos la respuesta y tocaría ponerlo en un círculo o subrayarlo, ¿no? La respuesta correcta que estaría en el inciso C. Ahí lo tenemos entonces, ¿no? El área sombreada que sería toda esta parte. Por ejemplo, aquí hemos aprendido, a ver esta parte quisiera que se lo memoricen, el área del cuadrado, también el área del triángulo. También hay ocasiones que se nos puede presentar saber el área de una circunferencia, a ver, o de un círculo. A ver, me dicen, ¿cuál es el área de esta circunferencia? Ver, alguien me indica, a ver, alguien me dice, radio, Brian me dice radio al cuadrado por pi, me dice. Ya, muy bien. Entonces sería eso, el área de una circunferencia. Entonces, esas cosas básicas hay que saber. Si me dice radio al cuadrado por pi, también puede decir pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a anotar pi por radio al cuadrado. Entonces sería la ecuación, ¿no? Y también de un rectángulo creo que es más sencillo, creo que todos saben, ¿no? Que sería nada más base por su altura, ¿no? De un rectángulo. Ya. Ya, muy bien. Como no hay preguntas, entonces vamos a pasar al otro ejemplo. Ya, esto es un ejemplito de sucesiones. Me pide la sucesión, me dice, en la sucesión mostrada determine el valor de z. Me pide este valor de la z, ¿no? Teniendo en cuenta estos datos que nos da. Ya, a ver un minutito para que me lo puedan resolver. En el chat me indican cuál es la respuesta correcta. ¿Ya? Ya, a ver alguien que lo haya podido resolver. Dainor me dice la C. Ya. Julio me dice intentando, ¿ya? Y hay ejemplos más sencillos, ¿no? De sucesiones que directamente se hacen, ¿no? Por ejemplo, lo multiplicas esto, y se resuelve la sucesión, ¿no? A ver, digamos, lo podemos multiplicar por 2, esto por 3. Podemos ver maneras de resolverlo, ¿no? Una sucesión, pero en nuestro caso no es así. También hay sucesiones que se resuelve saltando uno, por ejemplo, podemos ir ahí y ahí, ¿no? O tal vez de esta manera podemos ir ahí podemos obtener la respuesta, ¿no? O tal vez aquí podemos ir, digamos, sumando más 3, aquí ya más 4, aquí más 5. Entonces, son sucesiones que podemos cumplir y podemos resolver. Pero en nuestro caso es un poco distinto, ¿no? No parece, o sea, a primera vista parece que no hay, ¿no? Una manera de resolver, porque aquí me da uno, aquí me da otro uno, 2, 9, directamente se salta a 125. Ya, primeramente cuando nos da este tipo de ejemplos, por ejemplo, está yendo de manera ascendente y directamente se salta un número grande, si se dan cuenta. Cuando ven este tipo, cuando cambia de manera drástica la cantidad de los números, por ejemplo, aquí les había indicado 2, 9, de 9 directamente es más de 100. Entonces, en ese punto, directamente ustedes tienen que pensar en exponentes, ¿ya? Un número exponente, ¿no? Elevado a la potencia, ¿no? A un número que tenga exponente. Ya, ese es el primer paso que tienen que pensar. Ya. Y el otro, también se puede realizar números primos, ¿no? También he visto ejemplitos que
también en el examen, que también se realizaban exponentes aplicando números primos. Por ejemplo, podemos hacer con uno 2 3 5 7, ¿no? Que son los números primos. Entonces, también puede ser de esa manera. Entonces, tienen que ver ustedes, buscar modos de resolver. A ver, este ejemplito se resuelve con una sucesión que se llama Fibonacci. A ver, ¿alguien lo conocía? A ver, ¿me puede decir? Sucesión. ¿Han escuchado hablar de esta sucesión que es Fibonacci? A ver, o alguien conoce, o a ver, o quién lo conoce, a ver. Esto, ¿no? La sucesión de Fibonacci. A ver, si lo vamos a anotar. La sucesión de Fibonacci, ¿no? Se llama esa sucesión. A ver, me dicen si lo conocían o no lo conocen, o es la primera vez que lo están escuchando este nombre. Ya, Julio dice que no. Ya. Ver quién más. Ya, Camila también me dice que no. Ya, Carmen también me dice que es la primera vez que escucha esa sucesión de Fibonacci, ¿no? Como les indicaba, en las progresiones, en las sucesiones, puede haber hartas maneras, ¿no? Por ejemplo, sumando, podemos llegar sumando aquí, multiplicando, podemos llegar, en algunos de los casos he visto que se llega dividiendo, se puede ir mediante exponentes, ¿no? Exponentes, también saltando uno, como les había indicado, saltando, así de esa manera saltando, ¿no? También aplicando números primos, ya también tienen que saberse muy bien los números primos, ya también he visto que se llega haciendo números primos. Por ejemplo, te da hasta un número uno 2 3 5 te da, entonces de ahí ya vos tienes que aplicar los números primos. Entonces, esas maneras de resolver puede haber. Entonces, una de esas también es la sucesión de Fibonacci. ¿En qué consiste esto? Esta sucesión de Fibonacci empieza de estos dos números. Ya sí o sí empiezas desde cero y de uno. Estos dos números ya están dados. Y se va a ir sumando. Por ejemplo, para saber el otro número que falta aquí, sumamos las dos anteriores. Si sumamos las dos anteriores, ¿cuánto sería? A ver, alguien me dice. Aquí falta un número. Para obtener ese número, sumamos las dos anteriores que tenemos aquí. O sea, sumar cero más uno, ¿no? Si sumamos cero más uno, nos va a dar también uno, si se dan cuenta, ¿no? Entonces seguimos así. Y aquí el otro número que falta, ¿cuánto sería? A ver, ¿alguien me dice? Ya, Julio me dice que sería la 2, Edwin también, Franz. Ya, muy bien. Carmen también me dice la 2, Nora. Ya, muy bien. Ya, muy bien, correcto, ¿no? Entonces sería lo 2, porque estamos sumando estos dos, ¿verdad? Se obtiene el número sumando las dos anteriores. Entonces, aquí sería la 2. Pues aquí el que seguía sería 2 más uno, ¿verdad? Ya sería 3. Pues así podemos ir haciendo, ¿no? Aquí sería 3 más 2 sería 5. Y aquí ya sería 5, 6, 7, 8. Pues podemos seguir haciendo. A ver, aquí ya sería 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? 13 tendríamos ahí. Y aquí también sumaríamos 13 más 8 sería 18, 19, 20, 21. Entonces, de esa manera que se hace la sucesión de Fibonacci, ¿eh? De esa manera que se hace. Entonces, pero esta parte es lo que nos va a servir para realizar esto. ¿De qué manera? A ver, aquí, para obtener esto, por ejemplo, yo puedo aquí anotar 1 elevado a la cero. ¿Estaría correcto esto? 1 elevado a la cero me da 1. Ahora yo les pregunto. Si lo elevo 1 a la cero, ¿me da el número 1? ¿Está correcto o incorrecto? A ver, alguien, le estoy diciendo que si hago esto, 1 lo estoy elevando a la cero, ¿no? ¿Eso cuánto me da 1 elevado a la cero? Yo estoy diciendo que me da 1. Entonces, ¿eso sería correcto? Les pregunto, ¿sería correcto o incorrecto? Ya, Juan me dice que es 1. Ya, ya. Entonces, como Juan me dice que sería 1,
A ver, otros a ver qué me dirá. Entonces, si me dice que es uno, entonces lo estaría haciendo de manera correcta. Ya Carmen Franz me dice uno, ya muy bien. Entonces, es correcto, ¿no? Cualquier número que le elevemos a la cero siempre va a ser uno. Y ahora, digamos, 88 le elevamos a un número cero, el resultado también me va a dar uno, ¿no? También me va a dar uno. Por ejemplo, puedo elevarlo 1000 al cuadrado, perdón, a la cero. Ese resultado también me va a dar un número uno, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo confirmar que uno elevado a la cero me va a dar uno. Entonces hasta ahí yo creo que estamos bien. Pues pero aquí si lo revisamos en la base, a ver, vamos a entrar aquí, para la base, ¿no? Tenemos aquí base y un exponente, ¿no? Entonces para la base, como primer número estamos utilizando el número uno. Y para la exponente estamos utilizando el número cero, si se dan cuenta, ¿no? Estamos utilizando primero para la base uno y para la exponente estamos utilizando cero. Entonces yo aquí para darme cuenta, a ver, puedo remarcar aquí, la base voy a remarcarlo uno. Entonces aquí tengo la uno también. Entonces primeramente estoy utilizando esto y para el exponente, a ver, de color naranja, estoy utilizando esto y estoy utilizando esto. Entonces yo voy a ir avanzando de esa manera, ¿no? Voy a ir avanzando de esa manera. Entonces, a ver, teniendo en cuenta eso, aquí, ¿qué números puede dar? ¿Qué base y qué exponente, ¿no? Y también que el resultado me dé uno, ¿verdad? Haciendo esta sucesión de Fibonacci. A ver, alguien me dice, ¿qué números vendrían aquí? Si aquí hay utilizado en la base el número uno, entonces aquí también, si avanzamos, me tocaría también uno, ¿verdad? Aquí tenemos uno y el que sigue es uno. Entonces, yo para la segunda opción puedo utilizar uno, ¿no? Entonces, a ver, aquí me voy a anotar uno. Para el exponente, primeramente he utilizado cero. Pues aquí tengo cero. El que sigue es uno. Ah, entonces, yo puedo aquí decir base uno, ¿no? Base uno y el exponente va a ser también uno, ¿no? Va a ser esta base y este exponente va a ser esto. Entonces, a ver, ese resultado es correcto que estoy haciendo. Uno elevado a la uno también me da uno, eso es la pregunta, ¿no? Elevado a la uno también me da uno. A ver, aquí tú podemos anotar. Ya en el chat dice, Julio dice que sí. Ya, a ver otros que dicen. Ya, Franz también me dice que sí. Ya, muy bien. Entonces sería correcto, ¿no? Cualquier número elevado a la uno, la igualdad siempre va a ser igual a la base, ¿verdad? En nuestro caso la base es uno, entonces la igualdad me va a dar también uno. A ver, tendría un número, digamos, a ver, vamos a hacer este ejemplo. 88 elevado ya, vamos a hacer el ejemplito con 1000. 1000 elevado a la uno, esa igualdad me va a dar también 1000, ¿verdad? Va a ser igual a la base. Ya. Entonces aquí uno elevado a uno, entonces me da uno, entonces hasta ahí estoy todo bien. Entonces haciendo esa sucesión, esta sucesión de Fibonacci, aquí, ¿qué números tocaría? A ver, me dicen, ¿qué número toca ahí? Ya alguien en el chat dice uno elevado al cuadrado, me dice. Mm, 1 elevado al cuadrado me va a dar uno. Ya, a ver, vamos a explicarlo esta partecita. Hasta ahorita hemos hecho, a ver, vamos a hacer con otro colorcito. A ver, en el chat dice 2 elevado a la uno, me dice Edwin. A ver, sería 2 elevado a la uno. 2 elevado a la uno me va a dar 2, ¿no? Ya. Y es correcto, ¿no? Lo que me dice Edwin sería 2 elevado a la uno. A ver, ¿y por qué sería eso? A ver, aquí vamos a verlo, a ver. Ya. Entonces, anteriormente habíamos utilizado esto, ¿verdad? Primero, en el primer caso hemos utilizado, a ver, todas las bases vamos a dibujarlo con colorcito rojo, ¿ya? Vamos a tacharlo con color rojo, ya. Aquí primero hemos utilizado esto como base, ¿no? Y en segundo caso, aquí ya hemos utilizado esto, ¿no? Ya hemos utilizado esto. A ver, mejor creo que podemos hacer de esta manera para que se entienda mucho mejor, a ver.
Es de esta forma que estamos avanzando, ¿ya? Ahí, ahí tenemos los dos de la sucesión de Fibonacci. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, primeramente, hemos obtenido, ¿no? Hemos hecho de esa manera. Esta parte va a ser para el exponente, ¿no? Exponente. Y la sucesión de arriba va a ser para la base. Entonces, de esa manera que hemos aplicado, primeramente a principios nos hemos dado que uno elevado a la cero. Por ejemplo, este uno elevado a este cero. Entonces, ahí, ¿qué va a seguir? ¿No? Entonces, aquí en el segundo caso, la base ya va a ser el que sigue, ¿no? Es en sí el que sigue. El que sigue es esto. Y para el exponente también el que sigue, ¿no? Que va a ser ya esto. Entonces, para el otro, para 2 también, el que sigue, ¿verdad? Es de esa manera sencilla que lo estamos realizando. El que sigue va a ser esto, que va a ser base, y el que sigue para el exponente ya va a ser esto, ¿no? Va a ser uno. Entonces, por esa razón, hemos aplicado 2 a la uno, 2 a la uno que nos va a dar 2 también, ¿verdad? Nos va a dar 2. Entonces, ahora, el que sigue para la 9 ya sería también es de manera sencilla, ¿no? El que sigue sería la 3, ¿no? Como base, y la exponente sería este 2 que tenemos aquí. Ah, entonces, pero lo vamos a verificar, tal vez no nos da. Entonces decimos 3 elevado al cuadrado. ¿Y 3 elevado al cuadrado cuánto es? 3 por 3 me da 9, entonces está correcto, ¿no? Bueno, ahí nos hemos dado cuenta que cumple con la sucesión de Fibonacci. A ver, también podemos seguir haciendo, ¿no? Aquí para verificar y al último obtener este valor. A ver, 125, entonces aquí la base sería 5 y la exponente ya sería 3, ¿verdad? Esa parte, a ver, me lo verifican. ¿Cuánto les da? Nos tendría que dar 125, ¿no? A ver, 5 elevado al cubo, ¿no? 5 elevado al cubo. A ver, 5 por 5, 5 elevado al cubo es cuando multiplicamos 3 veces la 5, ¿no? Sería 5 por 5 por 5. Y eso es 5 por 5, 25 por 5 es 125. Ah, entonces está correcto, cumple con la sucesión de Fibonacci, ¿verdad? Ya, entonces, como ya me doy cuenta que cumplo con esa sucesión de Fibonacci, entonces, para calcular yo la z, entonces aplico de esa misma manera, ¿no? Entonces, para la z, yo voy a decir que mi base va a ser 8 y mi exponente ya va a ser 5. Entonces, a ver, eso me lo calculan, a ver, a manito, ¿no? Siempre sin utilizar la calculadora, ¿verdad? Que va a ser 8 elevado a la quinta, ¿no? 8 elevado a la quinta. A ver, ¿eso cuánto les da? 8 elevado a la quinta es multiplicar 5 veces la 8, ¿verdad? 8 por 8 por 8 por 8 por 8, ¿no? 5 veces. Entonces, a ver eso, a ver, me ayudan a calcular, por favor, cuánto les da. Pero aquí, primero sería 64 por, ¿no? Este 2, 8, 64, este también 64 por 8 sería, ¿no? 64 por 64 por 8. Ya, a ver cuánto le sale 8 elevado a la quinta en sí, ¿no? ¿Cuánto es 8 elevado a la quinta? Ya, en el chat, a ver, que alguien me dice. Ya, Brenda me dice el inciso A. Ya, me dice el inciso. Entonces, yo creo que le sale como me dicen inciso A. A ver, ¿quién más? Ya, Franz, Grover también me dicen que es el inciso A. Entonces, como me dicen que es el inciso A, entonces yo creo que me da 32.768, ¿verdad? Ya Edwin también me dice que es la A. Ya, 32.768. Entonces, yo ahí puedo encerrar la respuesta correcta que sería el inciso A, ¿verdad? Sería el inciso A. Ya Carmen me decía sale 32.768. Ya, muchas gracias. Entonces lo hemos verificado que sí sale 32.768, ¿no? Ya. Entonces, de esa manera que se aplica esta sucesión de Fibonacci, ¿ya? La sucesión de Fibonacci. Tal vez alguna duda que tengan sobre este ejemplo. A ver, estoy atento al chat.
Ya, Franz me dice, ¿se entendió? Edwin me dice que sí. Ya, muy bien. Entonces, sí se ha entendido muy bien, ¿no? Entonces, de esa manera que se aplica esta sucesión de Fibonacci. En algunas de las ocasiones, como les había indicado, ya, Robert también me dice, se entendió. Ya, ya, Brenda dice que sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a pasar al otro ejemplo. Estos ejemplitos ya son sobre regla de tres simple, como también vamos a hacer regla de tres múltiple, que como les había indicado también entran en el examen de harta cantidad, ¿no? Casi la mayoría entra de este tipo de ejemplos. Ya, a ver un minutito para que me lo pueda resolver, me dicen cuál es la respuesta correcta, ¿ya? A ver, en el chat alguien dice, me dice Dainor, me dice 6, ¿no? O sea, el inciso C. Ya, a ver, alguien más. Ya, vamos a resolverlo entonces. Ya, primero te vamos a leer lo que nos dice. Me dice, un albañil pensó hacer un muro en 15 días, ¿ya? O sea, tenía planeado hacerlo en 15 días, este muro que me indica, ¿verdad? Pero tardó 6 días más, ya, 6 días más, por trabajar 2 horas menos, ¿ok? Cada día, ¿no? Entonces me dice 2 horas menos cada día. Ya, ¿cuántas horas trabajó diariamente? Me pide las horas que trabajó diariamente. Primeramente, entonces, para este ejemplo de regla de tres simple, si se dan cuenta, solo tenemos dos magnitudes, entonces por esa razón es regla de tres simple, ¿verdad? Entonces, primeramente para este tipo de ejemplos, nosotros identificamos las magnitudes que tengamos. A ver, aquí si leo, aquí tengo una magnitud que me dice en 15 días. Entonces aquí mi primera magnitud va a ser los días, ¿verdad? Y la otra magnitud sería, aquí también me habla de días, aquí 2 horas menos cada día. Entonces aquí me habla horas, día. Entonces yo puedo decir horas, día, ¿verdad? Esa va a ser mi otra magnitud, que va a ser mi segunda magnitud, horas, día. Entonces eso yo lo voy a anotar aquí, ¿no? Y tengo, si se dan cuenta, tengo dos magnitudes, los días y el otro que va a ser horas, día. Entonces, como ya yo lo he identificado mis magnitudes, anoto los datos que tengo. Aquí me dice hacer un muro en 15 días. Entonces aquí yo lo anoto en la columna de los días, anoto 15, ¿no? Pero tardó 6 días más, me dice. Pues, ¿eso qué me quiere decir? Que como yo tenía planificado hacerlo en 15 días, entonces me dice, tardó 6 días más, entonces yo lo sumo estos 6 días a la 15, ¿verdad? Entonces va a ser 15 más 6, me va a dar 21, ¿no? Entonces ahora aquí nos podemos anotar 15 más 6, que me va a dar igual a 21, ¿no? Entonces eso me quiere decir que tardó 6 días más, ¿no? Entonces ahí lo tengo 21. Ya. Y vengo aquí a la parte de horas día. Primeramente aquí, como me dice, pensó hacer el muro 15 días, pero no me dice qué tiempo iba a trabajar al día, ¿no? Cuántas horas al día iba a trabajar, no me indica ese dato, entonces yo puedo anotarme X, ¿verdad? Como una incógnita. Y aquí en esta parte me indica algo muy importante, ¿no? Cuando dice que tardó 6 días más, o sea, en esta fila, me dice que tardó más por trabajar 2 horas menos cada día, 2 horas menos. Entonces, yo digo X menos 2, ¿verdad? Lo resto a estas horas, o sea, ha trabajado menos, 2 horas menos que esto, ¿verdad? Por esa razón lo estoy restando X menos 2. Entonces hasta ahí ya lo tengo formado mis magnitudes más sus datos, ¿verdad? Hasta ahí ya lo tengo. Entonces, ¿de ahí qué procede? A ver, mm, entonces ahí, como ya lo tengo, comparo, ¿no? A ver, tenemos dos tipos de proporciones, ¿no? Como lo saben. Ya, entonces aquí tenemos dos proporciones, ¿verdad? Vamos a tener una que es directamente proporcional
y el otro es inversamente proporcional. A ver, quisiera que me digan, estas dos, ¿saben, verdad, cuándo ocurre directamente proporcional y cuándo es inversamente proporcional? A ver, alguien me dice directamente proporcional. Y esto es inversamente proporcional, ¿verdad? Solo vamos a anotarlo inversa y otro vamos a anotarlo directa. Ya va a ser DP y el otro IP, ¿no? Entonces, directamente proporcional, inversamente proporcional. Ya, Julio dice que sí, ¿no? Por su parte dice que sí. Pero de igual manera lo vamos a explicar, ¿no? Pero solo quiero que me digan si alguna vez lo han hecho ejemplos de este tipo de regla de tres simple, cuando identificamos si es de manera directa o es inversa, ¿no? O directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Ya? Franz también dice que sí, muy bien. A ver los demás. Ya, yo creo que sí, ¿verdad? Entonces se le hace, ¿no? Aquí a ver en el chat me dice, Carmen también me dice que sí, ya muy bien. Ya. Entonces se le hace, ¿no? Aquí una comparación con la incógnita y con la otra magnitud. Se le hace una pequeña comparación para saber si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Entonces, para analizar eso, yo digo, a ver, más antecitos para los que no saben tal vez, cuando es directamente proporcional es cuando las dos magnitudes, ¿no? O sea, esta parte de la incógnita y la otra magnitud aumentan, ¿no? Cuando los dos aumentan o cuando los dos bajan, ¿no? Y inversamente proporcional es cuando el otro aumenta y el otro disminuye, ¿ya? O también si cuando el otro disminuye y el otro aumenta, ¿no? Entonces, en esos casos se hace la inversamente proporcional. Pero posteriores ejemplos vamos a realizar, con eso vamos a entenderlo mucho mejor. Entonces yo analizo aquí. Aquí, si yo trabajo, aquí tengo una cantidad determinada de días, ¿no? Por ejemplo, una cantidad que no sabemos. Entonces, si yo digo, si trabajo más días, ¿no? Para, aquí me habla de un muro. Si trabajo más días, las horas que voy a trabajar cada día, ¿van a bajar o van a disminuir? Un proyecto cualquiera, ¿no? Un muro, digamos. No sabemos cuándo vamos a terminar. Es un muro largo, ¿no? Es un muro largo. Y yo trabajo una cantidad determinada de días. Por ejemplo, aquí voy a suponer que es 15, ¿no? 15 días. Está planeado para 15 días. Yo voy a trabajar más días, por ejemplo. Voy a trabajar 20 días, ¿no? 20 días. Y aquí, si trabajo más días, cada día tendría que trabajar para terminar este muro, tendría que trabajar pocas horas, ¿verdad? Tendría que trabajar pocas horas. Entonces, si se dan cuenta, los días aumentan y las horas disminuyen. También podemos hacer al revés. Si trabajo pocos días para terminar este muro, cada día tendría que trabajar yo más horas, ¿verdad? Si estoy trabajando, digamos, 2 horas al día, ya tendría que trabajar por lo menos 8 horas al día, ¿verdad? Porque voy a trabajar menos días. Entonces la cantidad de horas que voy a trabajar cada día tendría que aumentar. Entonces, de esa manera que se analiza. Sí, como dice Edwin, si se trabaja menos horas, aumentan más días, dice. Es correcto, ¿no? Lo que les había dicho. Si trabajamos menos horas, ¿no? Cada día trabajamos, digamos, más antes, digamos, yo trabajaba 6 horas cada día y ahora solo trabajo 1 hora. Entonces tendría que trabajar más días, ya verdad. Los días que voy a trabajar se van a aumentar porque necesito terminar este muro. Entonces, como el otro aumenta y el otro disminuye, o el otro aumenta y el otro disminuye, voy a tener inversamente proporcional, ¿verdad? Entonces aquí yo lo noto, IP. Entonces ahí tengo inversamente proporcional, ya lo he identificado. Y aquí yo digo, primeramente aquí no, siempre empiezo con la parte de la incógnita, pero lo voy a anotarlo en una fracción, ¿ya? Lo voy a anotar en una fracción. Digo X que está en la parte superior y este X menos 2 lo copio abajo. Y eso digo igual. Entonces aquí viene, ¿no? El punto. Cuando tengo inversamente proporcional, esta parte lo voy a invertir, ¿no? Este 21 que está abajo lo voy a llevarlo arriba, ¿no? Lo voy a llevarlo al numerador. Y este 15 va a ir abajo, ¿no? Va a ir. Entonces de esa manera que se me va a formar mi ecuación.
Ya, y de ahí yo directamente ya puedo hacer algunas operaciones, ¿verdad? Esto puedo simplificar, no se puede, ¿no? Entonces directamente voy a hacer mis operaciones. Ya, entonces este 15 lo voy a llevar a multiplicar aquí. Digo 15 por x, ¿no? Y eso va a ser 21 por x menos 2, ¿no? ¿Qué va al otro miembro a multiplicar? X menos 2. Ahí lo tengo. Entonces, aquí es 15x, que va a ser igual. Aquí no realizo la propiedad distributiva, lo multiplico 21x y 21 por 2. Entonces ahí al final va a ser 21x más por menos menos 21 por 2 es 42. Ya, ¿qué más habrá algo aquí? A ver, ese 42 puedo llevar al otro miembro, ¿ya? Y este 15x voy a traer al otro miembro. Entonces digo 42 va a ser igual 21x. Este positivo 15x para el otro miembro con signo negativo, ¿no? 15x. Ya, ¿qué más puedo hacer? A ver, 42 va a ser igual 21x menos 15x va a ser 6x, ¿no? 6x. Y al final, este 42 lo vamos a, este 6 va a ir a otro miembro a dividir, ¿no? Entonces aquí va a ser igual a x. Y al final mi x va a ser igual a 42 entre 6 va a ser igual a 7, ¿no? Ahí tengo igual a 7. Esto sería la respuesta. Mucho ojito, ¿no? En esta parte, mucho ojo. Esto todavía no es la respuesta, porque si leemos bien la pregunta, ¿cuántas horas trabajó diariamente? Nos dice. Aquí al principio nos decía, pensó hacer un muro en 15 días, pero tardó 6 días. Entonces aquí ya me está afirmando, ¿verdad? No me dice que tardó. Entonces, es con esta columna que yo tengo que analizar, ¿no? Por trabajar, aquí me está diciendo, ¿no? Entonces aquí me dice que trabaja 2 horas menos cada día. Entonces, yo tengo que reemplazar a esta parte que tengo, entonces recién voy a obtener el resultado. Entonces yo digo, aquí me hago una flechita y digo x menos 2 va a ser igual, x sabemos que es 7 menos 2, ¿no? 7 menos 2. Entonces eso va a ser igual a 5. Entonces podemos decir que trabajó 5 horas diariamente, ¿no? Trabajó 5 horas diariamente. Pues aquí sería mi respuesta que está ubicado en el inciso D, ¿no? Sería el inciso D. Ya, a ver, tal vez alguna pregunta, consulta que tenga. Ya, creo que no hay consultas, ¿verdad? En esta parte es mayoritariamente nos confundimos, ¿no? En esta parte. De identificar si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Entonces, esa parte hay que tenerlo cuidado y analizarlo muy bien. ¿Ya? De ahí los demás es nada más seguir un procedimiento, ¿no? Despejar, simplificar, entonces no es nada complicado. En esta partecita es un poco hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Entonces vamos a pasar al otro ejemplo. Ya, muy bien. Ahora este ejemplito es un ejemplo similar, ¿no? Que al anterior. Ya, muy bien. Entonces vamos a resolverlo, ¿ya? A ver, nos dice, si 5 leones cazan 5 liebres en 5 minutos, ¿cuántos leones cazarán 100 liebres en 100 minutos? Me dice. Ya, entonces, como en el anterior ejemplo, identificamos las magnitudes que tengamos, ¿verdad? Ahora aquí me dice 5 leones, aquí tengo una magnitud. Cazan 5 liebres, me dice, aquí tengo otra magnitud. En 5 minutos, entonces aquí tengo otra magnitud. Si se dan cuenta, tenemos tres magnitudes. Y aquí empieza la pregunta, ¿cuántos leones? Entonces mi incógnita va a ser los leones. Me dice 100 liebres en 100 minutos. Ya. Primero anoto las magnitudes que voy a tener. O sea, anoto los leones, que es mi primera magnitud. Ya. Y el tiempo, que es los minutos, va a ser mi tercera magnitud, ¿verdad? Ya, ahí lo tenemos. Entonces, ya. Entonces anotamos los datos que tenemos. Aquí me dice 5 leones. Entonces aquí anotamos los datos que conocemos. 5. También me indica 5 liebres. Aquí me dice 5 y me dice 5 minutos. Entonces los tres van a ser 5, ¿verdad?
Ya, y viene la pregunta, ¿y cuántos leones? Entonces aquí mi pregunta es, los leones que lo vamos a tomar como una incógnita, ¿no? Que va a ser X, cazarán 100 liebres, me dice, entonces aquí va a tener 100. Y aquí también el tiempo me indica que es 100. Entonces ahí tengo leones, liebres y minutos, ¿no? Entonces ahí tengo mis tres magnitudes más sus datos. Ya entonces les había indicado que hay que hacer una pequeña comparación para saber si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Entonces primeramente yo comparo este de la parte de la incógnita, ¿no? Aquí tengo la incógnita, entonces la incógnita comparo con ambos casos, ¿verdad? Lo comparo con ambos casos. A ver, primeramente lo comparo leones con liebres, posteriormente lo comparo leones con minutos, ¿verdad? Entonces, dos casos que lo voy a comparar. Ya, entonces primeramente digo, aquí, a ver, yo les pregunto, leones y liebres, ¿va a ser directamente proporcional o inversamente proporcional? A ver, aquí vamos a anotar directa, esto va a ser inverso, ¿no? Ya, a ver, analícenlo un poco. ¿Va a ser directa o inversa? Ver, en el chat me dice, Edwin me dice que es directa. A ver, ¿alguien está de acuerdo con Edwin? A ver, esto lo vamos a dejar en un cuadrito, ya esta parte. Ya. Siempre primero, antes de analizar esto, también hay que entender la pregunta, ¿no? ¿De qué nos trata de decir? Entonces aquí me dice, los leones cazan 5 liebres. Si yo aumento la cantidad de leones para que cacen a las liebres, ¿van a cazar más liebres o van a cazar menos liebres? ¿La cantidad de liebres va a aumentar o va a disminuir? Esa es mi pregunta, ¿no? Si va a tener más leones, ¿no? Para que cacen, entonces la cantidad de liebres que van a ser cazados, ¿no? Van a ser más también, ¿verdad? Mientras más leones van a ver para cazar liebres, entonces la cantidad de liebres que vamos a cazar van a ser más. Entonces ahí nos damos cuenta que ambos aumentan, ¿verdad? Que ambos aumentan. Entonces eso va a ser, como el compañero me decía, va a ser directamente proporcional, ¿no? Como nos indicaba el compañero Edwin, ¿no? Si va a tener menos leones para cazar a las liebres, entonces la cantidad de liebres que van a cazar también van a ser poquitos, ¿verdad? Entonces, si los leones bajan, disminuyen, también las liebres van a disminuir. Entonces, de esa forma que se analiza, ¿no? Ya. Y aquí ahora para leones y minutos, a ver, me dicen si es directamente proporcional o inversamente proporcional. A ver, ya, Edwin me dice directa también, me dice Gab, me dice directa, Julio me dice inversa. Pero vamos a analizarlo entonces, ustedes me van a decir. Ya, primero también con la semántica hay que entender la pregunta, ¿no? Ya. Me dice, leones cazan 5 liebres en 5 minutos. Si voy a tener más leones que casen a las liebres, ¿va a tardar más minutos o van a tardar menos minutos en cazar a las liebres? Ustedes me dirán, si aumento la cantidad de leones, voy a tener más leones, ¿van a tardar más minutos o van a tardar menos minutos? A ver, eso quisiera que me digan. Edwin me dice menos. Ya. Ver los demás qué dicen. Aquí estamos aumentando los leones, ¿verdad? Estamos diciendo que si voy a tener más leones, van a tardar más tiempo, o sea, más minutos en cazar o va a tardar menos minutos, ¿no? Edwin me decía menos, entonces sería, si me dice menos, estaría yendo de esa manera, ¿no? A ver, los demás qué me dicen. ¿La cantidad de minutos va a aumentar o va a disminuir? Ya Carmen también me dice que es menos. Ya muy bien. Entonces sería menos, ¿no? Porque si aumento la cantidad de leones, van a cazar más rápido, ¿verdad? La cantidad de minutos va a disminuir, ¿no? Si tendría menos leones, entonces van a tardar más minutos en cazar. Entonces este leones aumenta y el tiempo disminuye. ¿Y qué habíamos dicho? Cuando el otro aumenta y el otro disminuye, es inversamente proporcional, ¿no? Es inversamente proporcional. Entonces eso lo vamos a anotar ahí, ¿no? En este caso los dos aumentaban, ¿no? Leones aumentaba y también la cantidad de liebres que habían sido cazados
también aumentaba, ¿verdad? Teníamos más leones que cazaban a las liebres, entonces la cantidad de liebres que habían sido cazados también aumentaba. Entonces, en nuestro caso, los dos aumentaban, entonces era directamente proporcional. Ya, entonces esto sería directamente y este sería inverso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nos paramos primeramente, copiamos esto, ¿no? De la parte de la incógnita siempre, copiamos así tal como está en una fracción. Decimos 5 sobre x, ¿no? Así copiamos 5 sobre x. Y decimos igual y pasamos aquí donde nos dice directamente proporcional. Cuando nos dice directamente proporcional, anotamos así tal como está en una fracción, ¿ya? Entonces 5 va a estar en el numerador y 100 va a estar en el denominador. Y decimos por, siempre decimos por, también anotamos en una fracción. Y como es inversamente proporcional, sabemos que lo vamos a invertir, ¿verdad? O sea, este 100 va a ir a la parte del numerador y este 5 va a ir a la parte del denominador. Entonces de ahí yo puedo hacer operaciones, digo 5 sobre x va a ser igual 5 por 100. Si se dan cuenta, aquí mismo puedo simplificar, si se dan cuenta, este 100 con este 100 se va y este 5 con este 5 se va. Entonces al final, ¿no? Aquí me va a quedar en sí 1, ¿no? Porque lo estoy simplificando. 5 por 100 me va a dar 500 y aquí 5 por 100 me va a dar 500. Entre 500 me va a dar 1, ¿no? Entonces aquí me va a quedar 5x igual a 1. Entonces ahí yo puedo despejar. Si despejo 5, 5 va a ser igual a este x que va a ir a multiplicar al otro miembro. Entonces 1 por x va a ser x. Entonces al final mi resultado va a ser 5, ¿verdad? X va a ser igual a 5. Entonces, este x, ¿qué era? La cantidad de leones, ¿verdad? ¿Cuántos leones nos decía? Entonces era la cantidad de leones. Entonces la respuesta correcta sería el inciso A. ¿Alguna duda que tengan sobre este ejemplo antes de pasar al otro? Se ha entendido esa parte de, primeramente, ¿no? De las magnitudes, ¿no? Identificar las magnitudes, posteriormente identificar si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Esas dos cositas son la clave, ¿no? Después directamente se han dado cuenta, directamente es reemplazar aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Si es inversamente, invertirlo. Si es directamente, mantenerlo así tal como está, ¿no? Entonces, no es nada complicado esa parte. Ya, ya creo que en el consultas vamos a pasar al otro ejemplo. Ya, es un ejemplo también similar de regla de tres múltiple. A ver, un minutito para que me lo pueda resolver. Me indican cuál es el inciso correcto, ¿ya? Este ejemplo es similar, ¿no? A las anteriores que habíamos resuelto, a las dos anteriores. Nada más aumenta, ¿no? Una magnitud más, si se dan cuenta, ¿no? Ya tendríamos cuatro magnitudes, pero el procedimiento es lo mismo, ¿no? Identificar las magnitudes, posteriormente identificar si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Habiendo identificado esas dos cosas, entonces ya podemos realizar las ecuaciones, despejar X y ya tener la respuesta. Ya, vamos a hacerlo entonces. A medida que lo esté resolviendo, también me pueden indicar, ¿no? Cualquier inciso es. Ya, a ver, me dice, si 10 agricultores tardan 15 días de 7 horas diarias de trabajo en sembrar 50 metros cuadrados de papa, ¿cuántos días de 8 horas diarias de trabajo se demoraron 15 agricultores en sembrar 80 metros cuadrados de papa? Me pregunto, ¿no? Pues primeramente yo sé que tengo que identificar mis magnitudes, ¿no? Entonces aquí tengo una primera magnitud que me dice 10 agricultores, tardan 15 días, me dice, ya tengo dos magnitudes de 7 horas diarias, horas día, ¿no? Horas diarias, me dice, de trabajo en sembrar. Y aquí tengo la cuarta magnitud que me dice 50 metros cuadrados de papa, me dice.
Entonces aquí tengo cuatro magnitudes y aquí solo viene la pregunta, ¿no? Aquí, a ver, posteriormente vamos a leer esta pregunta, ¿ya? Primeramente vamos a anotar las magnitudes que lo acabo de identificar. Primero serían los agricultores, ¿ya? Mi primera magnitud. La segunda serían los días. La tercera sería horas día, horas día. Y aquí al último voy a tener metros cuadrados de papa, me dice, ¿no? Entonces, a ver, yo puedo anotar aquí metros cuadrados. Esto lo voy a anotar papa, ¿ya? Metros cuadrados de papa. Entonces ahí lo tengo, mis cuatro magnitudes. Pues anoto los datos que tengo. Aquí me dice 10 agricultores, que anoto 10 días, me dice que tarda 15 días, 7 horas diarias. Entonces horas día va a ser 7, ¿no? 7. Y aquí me indica 50 metros cuadrados de papa, entonces aquí va a ser 50. Ya, entonces hasta ahí ya lo tengo todo el enunciado, solo me faltaría la parte de la pregunta, ¿no? A ver, la parte de la pregunta me dice, ¿cuántos días me dice? Entonces me está preguntando los días, ¿no? Entonces aquí va a ser mi incógnita que va a ser X. eh, ¿Cuántos días de 8 horas diarias? Entonces, 8 horas día, entonces va a estar ubicado en este punto. De trabajo se demoran 15 agricultores. Entonces aquí me indica 15 agricultores en sembrar 80 metros cuadrados. Aquí ya me indica 80. Entonces de esa forma ya lo he identificado mis magnitudes, también lo he ingresado mis datos que tengo. Ahora nos tocaría identificar si es directa o inversa, ¿no? Entonces, siempre comparamos con la parte de la incógnita. Como nuestra incógnita en este punto, entonces comparamos con los demás, ¿no? Entonces empezamos con esto y le vamos a comparar con los agricultores. También vamos a compararlo los días con horas día, ¿verdad? Horas día. Y eso también vamos a compararlo, a ver, vamos a compararlo los días con metros cuadrados de papa, ¿verdad? Entonces es de esa manera que vamos a comparar días con agricultores, días con horas día y días con metros cuadrados. Ya, y aquí ahora me ayudan a analizar agricultores y días va a ser directamente proporcional o inversamente proporcional. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Directa, inversa, ¿verdad? Directa e inversa. A ver, alguien me dice, a ver, ¿qué me dicen? ¿Va a ser directamente proporcional o inversamente proporcional esta parte? De agricultores y días. A ver, analicémoslo. A ver, en el chat me dicen, directamente me dice Juan, Edwin también, y Edwin me dice inverso. Ya tenemos dos respuestas. Juan me dice directa, Edwin me dice inversa. Ya Jesús me dice directa. Entonces tenemos dos directas, a ver, y una me dice inversa. A ver, ¿cuál será? Carmen me dice directa. Ya, ojito aquí, ¿no? Les había indicado que para analizar eso hay que entender la pregunta. Los agricultores, ¿qué van a hacer, no? Y los días en función a qué está. ¿Qué va a pasar si aumento los días? ¿Qué va a pasar si aumento la cantidad de agricultores, no? Ya, Franz me dice inversa, a ver. Ya, a ver, vamos a analizarlo entonces juntos. Ya. Aquí me dice primero, siempre hay que entender la pregunta, ¿no? Me dice, 10 agricultores tardan 15 días, me dice. O sea, tardan 15 días de 7 horas diarias haciendo un trabajo, ¿no? En nuestro caso es sembrar papa, ¿no? Ya. Entonces, si yo, para que siembren papa, aumento más agricultores, ¿qué va a pasar con los días? ¿Van a trabajar más días o menos días? Eso es la pregunta, ¿no? De esa forma nos tendríamos que preguntar. Si aumento la cantidad de agricultores, ¿qué va a pasar con los días? ¿La cantidad de días que van a trabajar va a aumentar o va a disminuir? Edwin me dice que disminuye. Ver, otros, a ver qué dicen. Franz también me dice que disminuye. Jesús de la misma manera.
Entonces, correcto, ¿no? Va a disminuir. Areli, Nicole también me dice que disminuía muy bien. Entonces, correcto eso que va a disminuir. Si aumento la cantidad de agricultores para que trabajen, entonces la cantidad de días que van a trabajar va a disminuir, ¿verdad? Porque los agricultores ya van a ser mucho más. Ya, entonces, como agricultores aumenta y los días disminuyen, nosotros sabemos que va a ser inversamente proporcional, porque el otro aumenta y el otro disminuye. Entonces, en ese caso ya vamos a tener inversamente proporcional. Ya. Ahora comparo con agricultor y horas día. Perdón, analizo con días y horas día, ¿verdad? Con días y horas día. A ver, ahora me dirán ustedes cuál es, inversa o directa. A ver, esta parte podemos eliminarlo, ¿no? Para analizar el otro punto, ¿no? A ver, vamos a eliminar. Ahora vamos a analizar días y horas día, ¿no? Ya, Julio me dice inversa, Francia inversa. A ver quién es más. Es similar, ¿no? Al ejemplo, al primer ejemplo de regla de tres que lo habíamos hecho. Creo que hemos analizado un caso similar, ¿no? Un caso similar, ¿no? De un albañil que construía un muro, ¿no? Creo que también ahí se nos presentaba días y horas días, si no me equivoco. Pues vamos a analizarlo, a ver. Si aumento la cantidad de días, entonces lo que van a trabajar las horas en cada día va a disminuir, ¿verdad? A ver, aquí aumento más días, ¿no? Digamos un determinado día y de repente vamos a aumentar la cantidad de días. Vamos a decir que van a trabajar más días, ¿no? Los agricultores, más días. Entonces, para completar esto, ¿no? 50 metros cuadrados de papa, tendrían que trabajar ya menos horas cada día, ¿no? Mientras más días van a trabajar menos horas cada día. Entonces, los días aumentan y los horas cada día disminuyen, ¿no? Entonces, podemos decir que si el otro aumenta y el otro disminuye, va a ser también inversamente proporcional, ¿no? Va a ser inversamente proporcional. Ya, entonces hasta ahí ya tenemos identificado dos. Vamos a eliminar toda esta parte. Ya, entonces nos faltaría comparar días con metros cuadrados de papa. A ver, ¿qué me dicen ustedes ahora? ¿Es directamente proporcional o inversamente proporcional? A ver, ya alguien en el chat, a ver, me dice directamente proporcional. Ya, a ver, los demás, ¿qué dicen? Ya, Jesús, Edwin también me dicen que es directo. Ya, muy bien. A ver, vamos a analizarlo entonces. Ya, Carmen también me dice que es directa. Ya, Julio me dice, ¿por qué relaciona entre días y papa y no horas día y papa? Me dice. Ya. Eso lo habíamos explicado a inicio, ¿no? Siempre hay que relacionarlo con la parte que tenemos la incógnita. En qué punto está nuestra incógnita? Nuestra incógnita está en este punto que es X, ¿no? Aquí está en la parte de días. Entonces nosotros relacionamos, ¿no? Comparamos días con agricultor, días con horas día y días con metro cuadrado de papa, ¿no? Entonces, tenemos que relacionar todas las magnitudes que tengamos con la parte que tenemos la incógnita, ¿no? En nuestro caso, tenemos la incógnita en la parte de días. Es por esa razón que lo estamos comparando con los demás, ¿ya? Entonces, en esta partecita podemos aquí anotarlo. Ya aquí vamos a ponerlo con rojito. Ya esta parte aquí tenemos la incógnita, ¿no? Estamos comparando de esa manera. Entonces me dicen que era directo, ¿no? Entonces vamos a analizar. Puedo analizar de esta forma, ¿no? Puedo analizar de esta forma o también puedo, a ver, de esta forma puedo analizar o también puedo analizarlo de esta manera, ¿no? No importa la dirección, puedo analizar de cualquier manera. A ver, yo puedo decir, si cada día trabajan más horas, voy a decir, si cada día los agricultores, ¿no? Están los agricultores, trabajan más días, la cantidad de papa que van a sembrar, ¿van a ser más o menos? ¿Va a aumentar la cantidad de papa que van a sembrar?
Es de esa forma que me tendría que preguntar, ¿no? Si voy a trabajar, si los agricultores van a trabajar más horas cada día, entonces la cantidad de producción o la cantidad de siembra que van a hacer de papa también va a aumentar, ¿verdad? También va a aumentar porque van a trabajar más horas cada día. Y si trabajarían menos horas, ¿no? Pocas horas, ¿no? Entonces la cantidad de papa que van a sembrar también van a ser pocos, ¿verdad? También van a ser menos. Entonces ambos aumentan o ambos disminuyen. Entonces en ese caso voy a tener directamente proporcional, ¿no? Como la mayoría me indicaba que era directamente proporcional. Entonces ya lo tengo definido, entonces yo ya puedo hacer mi ecuación. Entonces siempre también comienzo con esta parte, ¿no? La parte que está mi incógnita. Siempre empiezo con esa parte y copio esa parte en una fracción, ¿no? Lo copio en una fracción que va a ser 15 sobre X, ¿no? Y eso digo que es igual. Empiezo con la parte de agricultor. Como es inversamente proporcional, sabemos que tenemos que invertir, ¿no? O sea, 15 va a ir al numerador y 10 va a ir al denominador. Y decimos por, nos tocaría esta parte de horas día, también lo invertimos y decimos 8 va a estar en el numerador y 7 va a estar en el denominador. También lo estamos invirtiendo. ¿Y qué más? A ver aquí, como es directamente proporcional, entonces lo copiamos así tal como está en una fracción. Entonces 50 va a estar en el numerador y 80 en el denominador. Entonces ahí lo tenemos. Entonces de aquí ya podemos hacer algunas operaciones. A ver, puedo simplificar. Por ejemplo, puedo sacar octavas partes, octava parte de 80 y octava parte de 8. Entonces de 8 va a ser 1 y de 80 va a ser 10. ¿Qué más puedo hacer acá? A ver. De aquí puedo sacar quintas partes, si no me equivoco, ¿no? Quinta de 50 y quinta de 10. Entonces, quinta de 50 va a ser 50 entre 5 es 10 y 10 entre 5 es 2, ¿no? Es 2. ¿Qué más puedo hacer? A ver, ¿qué más puedo simplificar? A ver, aquí puedo sacar décimas, con esto se irían, ¿no? Décimas se irían, ¿no? Eso lo puedo simplificar. Y a ver, ¿qué más puedo simplificar? Creo que ya no se puede hacer ningún tipo de simplificación. Entonces, a ver, voy a copiarlo y digo 15 sobre X va a ser igual. Pero aquí hago la multiplicación. 15 por una nada más, ¿no? Me queda 15 por una, va a ser 15. Y aquí 2 por 7 me queda 14, ¿no? Me queda 14. Alguien en el chat. Jesús me dice, en todos los casos se multiplica, me dice, sí, en todos los casos se multiplica. Esta parte siempre va a ser por. Primero anotamos la parte de la incógnita esta, decimos igual siempre y las magnitudes siempre lo vamos a multiplicar, ¿ya? Siempre lo vamos a multiplicar. Ya, entonces aquí este 15 con este 15 podemos simplificar, ¿verdad? Lo podemos simplificar. A ver, para no complicarse también podemos, a ver, no vamos a simplificar todavía, ¿ya? Vamos a dejarlo así todavía. Vamos a llevar al otro miembro a multiplicar, ¿no? 14 lo llevamos aquí y X lo llevamos aquí a multiplicar. Entonces me va a quedar 15 por 14 va a ser igual a 15 por X, ¿no? Me va a quedar de esta manera. Y de aquí puedo simplificar la X. Entonces digo que X es igual, ¿no? 15 por 14 sobre este 15 que va a ir al otro miembro a dividir, ¿no? Que va a ser 15. Entonces ahí ya yo recién puedo simplificar, ¿no? 15 15 se va y al final me va a quedar 14, ¿no? Entonces aquí ya lo tengo la respuesta. ¿Qué me decía? ¿Cuántos días me decía? Entonces aquí X yo sé que es 14 días. Entonces mi respuesta correcta sería el inciso B, ¿no? Sería el inciso B. Ya, alguna pregunta que tengan, a ver, sobre este ejemplo. Yo creo que se ha entendido, ¿no? Hemos hecho tres ejemplitos con diferentes magnitudes, una magnitud de 2, 3 y este el último era con una magnitud de 4, ¿no? Ya, a ver, tal vez alguna duda, consulta. Ya, Franz, me dice Jesús, me dice que todo claro, se entendió. Ya, muy bien.
Ya, entonces por hoy vamos a quedar aquí. Vamos a seguir resolviendo más ejemplos la siguiente clase. Ya, vamos a seguir resolviendo. Por hoy vamos a quedar aquí. Que tengan una buena tarde y que tengan un resto de jornada agradable. Ya, hasta luego a todos. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ya, entonces, hasta la siguiente clase.